De Lucas 11, 47 a 54. Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley que les construían sepulcros a los profetas que sus padres asesinaron, y con ello, daban a entender que estaban de acuerdo con lo que sus antepasados habían hecho. Sus palabras resonaban con fuerza y dejaban clara una advertencia: a esta generación se le pedirían cuentas por la sangre derramada de todos los profetas, desde la creación del mundo hasta Zacarías, asesinado entre el atrio y el altar. Jesús también les reprochó haber guardado la llave del conocimiento, pero no usarla, cerrando la puerta a quienes deseaban entrar. Sus críticas enfurecieron a los escribas y fariseos, quienes desde entonces intentaron ponerle trampas para acusarlo. Esta reflexión sobre la dureza de corazón y la falta de conversión en aquellos que se consideraban justos resuena profundamente en la vida de uno de los personajes que marcó la historia reciente de la Iglesia Católica, el venerable Monseñor Álvaro del Portillo, un hombre cuya vida estuvo dedicada a abrir puertas al conocimiento de Dios y del Evangelio, y a transformar su entorno con una entrega humilde y decidida. Monseñor Álvaro fue el primer sucesor de San José María Escrivá de Balaguer al frente del Opus Dei y trabajó incansablemente para llevar el mensaje cristiano a todos los rincones del mundo. Nacido en Madrid en 1914, Álvaro creció en una familia profundamente católica, pero su vida no estuvo exenta de pruebas. Desde joven, se destacó por su disciplina y su interés por el servicio a los demás. Estudió ingeniería civil, y pronto se dio cuenta de que su vocación estaba orientada hacia algo mucho más grande: el servicio a Dios a través de la Iglesia. Durante la Guerra Civil Española, cuando la persecución religiosa se intensificó y muchos sacerdotes y religiosos fueron asesinados, Álvaro del Portillo se comprometió de manera aún más firme con su fe. Al igual que los profetas mencionados en el Evangelio de Lucas, su testimonio de vida fue una luz en tiempos oscuros. Cuando conoció a San José María Escrivá, Álvaro sintió una llamada muy particular: formar parte del Opus Dei y ayudar a llevar a cabo la misión que San José María había recibido de Dios. Esta misión era ambiciosa y clara: acercar a las personas a Cristo a través de su vida cotidiana, encontrando la santidad en el trabajo y en las responsabilidades ordinarias. Monseñor Álvaro se convirtió en uno de los principales colaboradores de San José María y, con el tiempo, asumió la dirección de la obra tras la muerte de su fundador en 1975. El papel de Álvaro del Portillo fue fundamental para la expansión del Opus Dei, ya que trabajó incansablemente en la apertura de nuevas sedes y en el fomento de la formación espiritual de sus miembros. Pero, a lo largo de su vida, Monseñor Álvaro también fue testigo de grandes desafíos y dificultades, tanto dentro como fuera de la Iglesia. En ocasiones, su vida se asemejaba a la de los profetas perseguidos y a la de aquellos a quienes Jesús reprochó en el Evangelio de Lucas. Sin embargo, a diferencia de los fariseos, Álvaro nunca guardó la llave del conocimiento para sí mismo, sino que siempre buscó compartirla y abrir las puertas a los demás, especialmente a aquellos que más lo necesitaban. Un ejemplo destacado de su espíritu de servicio fue su labor en el Concilio Vaticano II. Monseñor Álvaro fue llamado por el Papa Juan XXIII para ser parte de la comisión preparatoria del concilio, donde jugó un papel decisivo en la redacción de algunos de los documentos clave que marcarían la renovación de la Iglesia en el siglo XX. Su profundo conocimiento teológico y su capacidad de diálogo hicieron de él un hombre respetado y querido por muchos obispos y teólogos de todo el mundo. El Concilio Vaticano II, al igual que las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, invitaba a una reflexión sobre el papel de la Iglesia en el mundo moderno y a una apertura del conocimiento y del amor de Dios para todos. A lo largo de su vida, Álvaro del Portillo fue un hombre de profunda oración y humildad. Aunque ocupaba una posición de gran responsabilidad dentro de la Iglesia, siempre se mantuvo cercano a las personas, especialmente a los más necesitados. Esto era visible en su trato con los miembros del Opus Dei, a quienes siempre escuchaba con atención y a quienes animaba a seguir profundizando en su vida espiritual y a transformar el mundo con su testimonio de fe. Uno de los momentos más conmovedores de la vida de Monseñor Álvaro ocurrió en 1994, cuando fue recibido en audiencia privada por el Papa Juan Pablo II. En esa ocasión, el Papa expresó su profunda gratitud por la labor realizada por Álvaro al frente del Opus Dei, y le dio su bendición para continuar con su misión. Menos de 24 horas después de esa audiencia, Álvaro del Portillo falleció, dejando un legado de santidad y de fidelidad a la Iglesia que sigue inspirando a miles de personas en todo el mundo. La vida de Álvaro del Portillo está marcada por la coherencia entre su fe y sus actos, tal como lo exige el Evangelio de Lucas. No se contentó con conocer la verdad, sino que la vivió con plenitud, compartiendo su conocimiento y su amor por Cristo con los demás. Como los profetas que Jesús mencionó,
Monseñor Álvaro fue un testigo de la fe en tiempos difíciles, pero nunca se rindió ante las adversidades. Su proceso de canonización fue abierto en 2004, y en 2014 fue beatificado por el Papa Francisco. El testimonio de Álvaro del Portillo es un recordatorio de que la santidad no está reservada para unos pocos, sino que todos estamos llamados a vivir nuestra vida con un corazón abierto a la verdad y al amor de Dios. Como Jesús señaló en su reprimenda a los fariseos, el conocimiento de la fe debe ir acompañado de una vida coherente y llena de caridad. Monseñor Álvaro del Portillo nos mostró con su vida cómo podemos abrir las puertas del conocimiento y de la gracia a los demás, sin quedarnos estancados en el legalismo o en la autosuficiencia. Con la beatificación de Álvaro del Portillo, la Iglesia ha reconocido oficialmente su testimonio de vida como un ejemplo a seguir para todos los fieles. Su legado sigue vivo, no solo en el Opus Dei, sino en la vida de todos aquellos que buscan la santidad en medio del mundo. Su humildad, su capacidad de servicio y su entrega a Dios y a los demás son un faro que ilumina el camino para todos aquellos que desean vivir el Evangelio de manera plena y auténtica. En este sentido, Monseñor Álvaro encarna las palabras de Jesús, quien nos invita a no esconder el conocimiento, sino a compartirlo con generosidad, siempre con la mirada puesta en el reino de los cielos. El ejemplo de Monseñor Álvaro del Portillo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre cómo estamos utilizando los dones que Dios nos ha dado para abrir las puertas del conocimiento y del amor de Dios a los demás. Al igual que los profetas de los que habla Jesús en el Evangelio, estamos llamados a ser testigos valientes de la fe, enfrentando los desafíos con la confianza puesta en Dios y buscando siempre hacer su voluntad, aun cuando el camino sea difícil. Somos Evangelio Hoy Esperanzador, porque los laicos abrimos espacios de fe.